Bienvenidos. Vamos a realizar este ejercicio que nos dice utilice la integral de superficie del teorema de Stokes para calcular el flujo del rotacional del campo F a través de la superficie S en dirección al vector unitario N. También nos dan un campo F que es igual a X menos Y en Y más Y menos Z en J más Z menos X en K. También nos dan la superficie con una función R de R como el ángulo igual a R coseno del ángulo en Y más R seno del ángulo en J más 5 menos R en K. Nos dan los intervalos de integración que son que R va de 0 a 5 y el ángulo va de 0 a 2pi. Procedamos a resolver el ejercicio. Ahora vamos a darle resolución al ejercicio. Tenemos una f, entonces, según tenemos la integral a evaluar, tenemos que hacer el producto vectorial del gradiente por f. Producto punto del producto vectorial de r derivado con respecto a r por r derivado con respecto al ángulo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el producto vectorial de nabla por f, que eso va a ser igual I, J, K. En I tenemos para nabla diferencial con respecto a X. En J diferencial con respecto a Y. Y en K diferencial con respecto a Z. Entonces aquí para F tenemos en I X menos Y. En J Y menos Z. Y en K Z menos X. Por lo tanto, resolveremos. Para I tenemos la parcial con respecto a Y de esto que está aquí, que es 0. En K tenemos la parcial de Z con respecto a S, que sería menos 1. Por lo tanto, sería más 1. Todo eso en I. Entonces, para J tenemos la parcial de con respecto a X de esto que está aquí sería menos 1. Sería menos 1. La parcial de K en K sería de Z con respecto a esto y es 0. Sería menos 0 en J. Entonces, más para acá ahora. X con E esto con respecto a X es 0 y esto con respecto a Y menos 1. Entonces sería 0 menos 1, K. Por lo tanto, eso sería igual a I, menos con menos más J, menos, que es menos, que es positivo, más K. Ahora que tenemos esto que está aquí, vamos a buscar esta parte. Pero primero tenemos que derivar a R con respecto a de R. Al derivar esto con respecto a R, tenemos coseno del ángulo en I más seno del ángulo en J. Aquí sería menos K. Entonces R con respecto al ángulo va a ser igual. La derivada de la primera, entonces sería menos R seno del ángulo en I. En esta con respecto a R al ángulo sería más R coseno del ángulo. Y esto sería 0. Entonces sería en I en J solamente. Ahora hacemos el producto vectorial de R por R del ángulo, que sería igual en I, en J y en K. R de R sería coseno del ángulo, seno del ángulo menos 1, menos R seno del ángulo, R coseno del ángulo y 0. Entonces vamos a efectuar esto. Para I tenemos 0 menos, con este menos se vuelve más, R coseno del ángulo en I. Menos. Para J, 0, menos por menos, más. Por este menos, entonces sería 0 menos R seno del ángulo en J. Y para acá tenemos esto es más, sería R coseno del ángulo cuadrado menos por ese menos por el menos de la fórmula sería más R seno cuadrado del ángulo. Todo eso en K. Por lo tanto, R de R por R de C del ángulo va a ser igual
a R coseno del ángulo en I. Menos por menos da más R seno del ángulo en J. Y esto es coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, por lo tanto, más R en K. Luego que tenemos esta parte y esta parte, solo nos resta hacer la integral. Por lo tanto, vamos a decir que la integral, como tenemos diferencial de R, diferencial del ángulo, va a ser de 0 a 2pi de la integral de 0 a 5 de este resultado, producto punto de este resultado. Eso sería I más J más K por R coseno del ángulo en I más R seno del ángulo en J más RK, diferencial de R, diferencial del ángulo. Al resolver esto que está aquí, nos queda R coseno de I en I, R seno en J más R en K. Entonces, por lo tanto, esto va a ser la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 5 de R coseno del ángulo más R seno del ángulo más R. Todo esto diferencial de R, diferencial del ángulo. Entonces decimos que esa integral va a ser igual a esa integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 5. Sacamos R factor común y sería R coseno del ángulo más seno del ángulo más 1 diferencial de R, diferencial de phi. Entonces, al integrar con respecto a R, nos queda la integral de 0 a 2pi de coseno del ángulo más seno del ángulo más 1 por R cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 5. Diferencial de R, diferencial del ángulo. Por lo tanto, al evaluar nos va a quedar la integral de 0 a 2pi de coseno del ángulo más seno del ángulo más 1. Todo eso por 25 medios. Al evaluar aquí nos queda 25 medios. Diferencial del ángulo. Aquí nos queda el diferencial del ángulo. Entonces sería diferencial del ángulo. Por lo tanto, al yo hacer esta integral, me va a quedar que esto va a ser igual a 25 medios por 2pi. Porque al yo evaluar esa integral sacando el 25 como constante, me quedaría que eso va a ser igual a 2pi. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser 25pi. Al evaluar la función usando el teorema de Stokes, nos queda que esta función en esta superficie S con estos intervalos es igual a 25pi. Muchas gracias.